Entonces la palabra de Dios, lo que el Señor nos tiene preparado para hoy, en el nombre de Jesús. ¿Están preparados ahí? ¿Sí están preparados? Aleluya. Mueve un poquito de al lado, dile: mi hermano, párate en el nombre de Jesús, porque lo que viene es fuego de Dios. Dígale al de al lado: en el nombre de Jesús. Mira lo que dice en Lucas capítulo 24, versículo 32. Los 12 dijeron: ¿no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones? ¿Alguien sabe de qué se está hablando acá y de quién se está hablando acá? ¿Ah? De Jesús. Jesús había muerto, ¿verdad que sí? Había sido crucificado, había sido enterrado. Iban dos personas, dos discípulos, tristes por lo que había pasado, camino a Emaús. Y dice que de repente se le apareció Jesús. Pero mire esto tan tremendo. Mientras Él les explicaba las escrituras, la palabra, mientras Él hablaba con ellos, ellos sentían como un fuego que ardía dentro de sus corazones. Y le voy a estar hablando de uno de los temas más importantes que hay en la palabra de Dios, sin quitarle importancia a los demás temas. Si hay algo que le conviene a las tinieblas, es tener un creyente o unos creyentes o una iglesia apagada. Dígale al de al lado: cuando un creyente está apagado, no es peligroso para las tinieblas. Levante su mano conmigo en el nombre de Jesús y diga: cuando un creyente está apagado, no es peligroso para las tinieblas. A las tinieblas les conviene que el pueblo de Dios, que los cristianos estemos apagados. Y Él se da toda la tarea de apagar de alguna forma o de alguna manera al pueblo de Dios. Es tremendo. Este versículo y este contexto de la palabra de Dios nos da la idea de lo importante que es que nuestros corazones ardan por el fuego del Espíritu de Dios. Es bien cierto que la iglesia cristiana ha crecido mucho en la actualidad, pero también es bien cierto que a pesar de experimentar un crecimiento numérico, hay mucha gente dentro de las congregaciones que se encuentran apagadas. Es decir, no ejercen ningún tipo de peligro para las tinieblas. Si hay algo que teme el enemigo, las tinieblas, es cuando un creyente está en el fuego del Espíritu de Dios. Tremendo. Vamos a ver, vamos a seguir apoyando esta idea, esta palabra. Mire la advertencia
que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y esa advertencia también está para cada uno de nosotros. No apaguen el fuego del Espíritu en nosotros. Es decir, lo que nos quiere decir la palabra de Dios es que nosotros podemos apagar el fuego del Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas están en esta mañana ardiendo por el fuego del Espíritu de Dios? Ay, Dios mío, Padre, tremendo. Quiero que pongan mucha atención, porque este tipo de enseñanza tiene muchos contratiempos. Porque le repito, a las tinieblas no le conviene tener una iglesia avivada en el fuego del Espíritu de Dios. Dígale al de al lado, las tinieblas no le conviene. No apaguemos el fuego del Espíritu de Dios en nosotros. No podemos permitirlo. No lo permitas. Seguimos. En el nombre de Jesús. Primero de Reyes 18, versículos 17 al 21, versículos 30, 37 y 38. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúnan conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces acá convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos? ¿Hasta cuándo seguirán titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es su Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Wow. Oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú has hecho volver, que los has hecho volver a ti. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Échale. Tremendo. ¿Qué podemos ver acá? ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Qué tiene que ver esta enseñanza con el fuego de Dios? ¿Cómo se encontraba el altar? ¿Qué representa el altar? La presencia de Dios. ¿Qué representa el altar? ¿Cuántos aquí aman y valoran la presencia de Dios? ¿Y por qué tu vida está así? ¿Por qué tu vida está así? ¿Por qué estás apagado? Contradictorio, ¿verdad que sí?
Siempre les he dicho, cuando una persona está enamorada, se le nota. Es imposible que una persona diga que está enamorada y no se le note. Se le nota en el brillo de los ojos, se le nota cuando habla, se le nota en sus acciones. Interesante eso, ¿verdad? Es decir, estamos delante de una iglesia en la actualidad muy creciente, pero muy poca enamorada de Jesús. Muy poca enamorada de Jesús. Tremendo. ¿Por qué descendió fuego? ¿Por qué Dios hizo caer fuego del cielo? Dígale al de al lado, no puede haber fuego en tu vida si tú no restauras la presencia de Dios en tu vida. Voy a volverlo a decir. No puede haber el fuego de Dios en tu corazón si previamente tú no restauras tu relación con Dios. Problema con la intimidad, problema con la vida de oración, problema con la comunión con Dios, se traduce, trae como consecuencia que no hay fuego de Dios en el creyente. ¿Y qué pasa cuando no hay fuego de Dios en el creyente? No hay ningún tipo de peligro para las tinieblas. Enciéndete en el fuego de Dios. Encendámonos en el fuego de Dios para que usted vea lo peligroso que somos para las tinieblas. Para que pueda haber fuego de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacer lo que el profeta, el hombre de Dios, Elías, hizo. Reparó, restauró el altar. Es decir, todas estas personas se habían apartado de la presencia de Dios. Todas estas personas no valoraban la presencia de Dios en su vida. Todas estas personas le estaban dando el lugar a otras cosas y no a la presencia de Dios. Note la relación tan poderosa que hay, que cuando Él restaura el altar, ¿qué sucede? Dios hace descender fuego. ¿Está viendo por qué nos apagamos? ¿Está viendo por qué muchos están apagados? ¿Están viendo por qué muchos no le hacen daño a las tinieblas? ¿Sabe por qué? Porque ese altar, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, de hace cierto tiempo lo hemos dejado. Lo hemos abandonado. Lo hemos descuidado. Tremendo. Y eso trae como consecuencia que el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas se extingue, se apaga. Y eso trae como resultado que no le causamos ningún problema, ningún daño, ningún peligro a las tinieblas. He titulado la enseñanza de este día, esta mañana, experimentando nuevamente el fuego del Espíritu Santo en mi vida. Qué importante esta mañana que seamos muy honestos, muy sinceros con Dios
y podamos reconocer si nos hemos ido apartando de su presencia. ¿Saben? El hecho solamente de venir a la congregación todos los domingos no es un indicio que tu corazón arde en el fuego del Espíritu de Dios. Eso no es un indicio. Tremendo. ¿Qué representa Baal? En la actualidad, ¿qué representa Baal? Porque ellos se habían apartado de la presencia de Dios. Para estar delante de Baal. ¿Qué representa Baal en la actualidad? ¿Sabe? Baal significa, en el original significa dueño, Señor. Es decir, él se cree el dueño y el Señor de la persona. Cuando nosotros estamos siguiendo las corrientes de este mundo, las cosas de este mundo, ¿a quién estamos siguiendo? A Baal. Baal tiene que ver con quitar nuestro corazón de Dios y que nuestro corazón se vaya tras Él. Tremendo. Por eso el hombre de Dios, el profeta Elías, le dice al pueblo: ustedes decidan hoy a quiénes van a seguir. Si van a seguir a Jehová, el Dios verdadero, o si van a seguir a Baal. Ya no se encuentren en esas dos posiciones. Decidan hoy. Tremendo. ¿Sabe? Porque es un pueblo que se había apartado de la presencia de Dios. Y es lo primero que hace Elías, el profeta, el hombre de Dios. Tenemos que restaurar la presencia de Dios. Tenemos que volvernos a Dios. Y cuando él hace eso, enseguida vino fuego de Dios, fuego del cielo, y encendió el altar. ¿De qué cosa tenemos que restaurar nosotros la presencia de Dios? Díganmelo ustedes. ¿Qué cosas nos están, esos baales que representan en nuestra vida, que nos están apartando de la presencia de Dios? Y por eso es que muchos están apagados. Dígame: el orgullo, falta de perdón, envidia, indiferencia. Mire, ustedes no saben, amados, cuánta gente en la iglesia escucha todos los domingos palabra y palabra y palabra y siguen sin reaccionar. ¿Sabe cómo se llama eso? Indiferente. Indolencia. Eso significa que no nos duele nada. Aún estamos haciendo lo malo y no nos duele. ¿Qué más? Díganme ustedes, ayúdenme. Ya lo dijimos, falta de perdón. Díganme, ¿qué más? Prejuicio, amargura, ignorancia, arrogancia, soberbia, rencor, indisciplina, terquedad, rebeldía. Me pregunto, de estas cosas, ¿qué nos están alejando de la presencia de Dios? Muchas veces vanidades de este mundo,
Muchas veces el trabajo, no estoy diciendo que trabajar sea malo, pero hay gente que el trabajo lo aparta de la presencia de Dios. El dinero. ¿Es malo el dinero? No. Malo es cuando el dinero nos aparta de la presencia de Dios. Entonces podemos ver todas estas cosas que hizo que se apagara el fuego de Dios en el pueblo de Dios. Entonces Elías se percata y le dice al pueblo, y lo reúne ahí en Monte Carmelo, y le dicen: tenemos que reparar, tenemos que restaurar el altar, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a la presencia de Dios. Si no, no va a pasar nada. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando Él lo hace, enseguida cayó fuego del cielo, encendió el altar. Wow. ¿Qué cosas están pasando en tu vida que tú has permitido que el fuego de Dios se apague en tu vida? Tremendo. Qué bueno que tú con mucha honestidad puedas decir: wow, quité mi mirada de Jesús. Wow, estoy pasando por una prueba que me hizo quitar mi corazón de Dios, que me hizo dudar, que me hizo poner en tela de juicio todo lo que Dios me promete. He pasado por una prueba tan fuerte que en vez de salir de mi corazón un agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en mi vida, sino lo que ha salido de mi corazón es una queja contra Dios. Tremendo. ¿Qué debemos hacer para mantener el fuego en nuestras vidas? Empiezan a surgir preguntas interesantes. Qué bueno que nosotros le demos la respuesta. ¿Qué debemos hacer para nosotros mantener el fuego de Dios en nuestras vidas? Si para usted no es importante el fuego de Dios, imagínense para las tinieblas sí es importante. Yo creo que debería ser un tema muy importante para nosotros. Gracias por su entusiasmo, mi hermano. Tremendo. Es un tema importante para las tinieblas, sí. Si hay algo que las tinieblas, te repito, le teme, es un cristiano que está encendido, que arde en el fuego de Dios. Eso le causa un terror a las tinieblas. Eso le causa a las tinieblas un daño que usted no se imagina. ¿Cuántos con mucha sinceridad en esta mañana pueden decir: apóstol, ya hace de algún tiempo que yo me siento apagado o me siento apagada? Tremendo. Qué bueno que lo podamos reconocer. Y no solamente reconocer, sino que podamos tomar medidas drásticas, contundentes, violentas, para recuperar ese fuego de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando un creyente está apagado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué a la tiniebla le conviene tanto un creyente que esté apagado? Porque las tinieblas lo manipulan como ellos quieren. Un creyente que está apagado, las tinieblas lo manipulan como quieren. Tremendo. ¿Qué debemos hacer para mantener el fuego de Dios en nuestras vidas? Vamos a ver. Número 1, ser
entendido ser un creyente entendido, de que tenemos la responsabilidad ¿de qué? De mantener el fuego de Dios en nuestra vida. No le echen la culpa al diablo, no le echen la culpa a la iglesia, no le echen la culpa a tus líderes, no le echen la culpa a la suegra. El responsable de mantener el fuego de Dios encendido en tu vida eres tú mismo. Le echamos la culpa a las circunstancias, a los problemas, al diablo, a la suegra, al hermano en la iglesia. Pero saben, les voy a demostrar con la palabra de Dios de quién es la responsabilidad. Levítico capítulo 6, versículo 12. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse como nunca deberá. Cada mañana el sacerdote, ¿quién es el sacerdote? ¿Quién es el sacerdote? ¿No dice la palabra de Dios que Dios nos hizo reyes y sacerdotes? Tu responsabilidad como sacerdote es una de las tantas responsabilidades que tienes, es mantener el fuego del Espíritu de Dios ardiendo en tu corazón. Mire, cada mañana el sacerdote le echará leña nueva. ¿A qué? Al fuego. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al altar. ¿De quién es la responsabilidad? Levante su mano conmigo y diga: tengo la responsabilidad de mantener el fuego de Dios encendido en mi vida. No le eche la culpa a la vaca, no le eche la culpa a la suegra. Después de esta enseñanza, ¿usted quiere seguir apagado? Ya es su responsabilidad, mi hermano. Usted reconoce en esta mañana que ha estado apagado durante cierto tiempo. Bueno, tiene la responsabilidad hoy de reconocerlo, y no solamente reconocerlo, sino tomar acciones contundentes en su vida para nuevamente. Amén. Ya vimos lo primero, para mantener el fuego de Dios en nuestra vida. Vamos a ver lo segundo. Ama y valora la presencia de Dios en tu vida. Es decir, el diablo va a traer desánimo, dudas, flojera. ¿Cuántos ven 2, 3, 4 horas en Netflix y no se despegan? Pero cuando le viene el tiempo de oración, empieza la bostezadera. Empieza la lucha. Es tremendo que lo primero que tú haces al levantarte cada día es agarrar el celular. Indicio. ¿Qué indicio da eso? Que eres un esclavo de tu celular. Tremendo que tenemos gente dentro de las congregaciones que están conectados a su celular, pero desconectados a la presencia de Dios. ¿Cuántas personas habrán aquí en esta mañana que están conectados a las
distintas plataformas digitales a diario, a cada momento, pero no con la presencia de Dios. Es tremendo que en la cruz del Calvario, mi hermano, cuando Jesús pendía ahí de la cruz, lo que más le dolió no fue los latigazos que le dieron, no fue los golpes que le dieron, no fue la humillación que le hicieron. Lo que más le dolió fue cuando tuvo que apartarse de la presencia del Padre. Vean las palabras que dice Jesús. Ay, Señor, me duelen estos latigazos, me duelen estos golpes que me dieron. Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben lo que significa eso? Que por un momento circunstancial, temporal, el Padre tuvo que desconectarse de su Hijo Jesús a causa del pecado, no de su propio pecado, sino que en la cruz del Calvario Él tomó sobre sí todos los pecados de la humanidad. Y como el Padre es santo y el Padre no puede morar ni habitar donde hay pecado, temporalmente tuvo que desconectarse en la cruz con Jesús. Y lo que más le dolió a Jesús no fue los latigazos, no fueron los clavos, no fueron la humillación, no fue que sus discípulos lo abandonaran, no fue la corona de espinas que le clavaron en su frente. Lo que más le dolió fue que el Padre tuvo que temporalmente desconectarse de Él. Qué tremendo que estamos delante, en la actualidad, delante de una iglesia, delante de muchos creyentes que no aman y no valoran la presencia de Dios en su vida. ¿Qué pasa cuando nosotros no amamos y valoramos la presencia de Dios en nuestras vidas? Nos apagamos. Y ¿sabe? Cuando nos apagamos nos volvemos una marioneta, unos títeres de las tinieblas. Por eso vemos creyentes que están dentro de las iglesias, las congregaciones, que los usa Satanás para traer discordia, divisiones, prejuicios, murmuraciones. Porque si no te usa Jesús, te va a usar el otro bando. Si tú no estás encendido en el fuego del Espíritu de Dios, te va a usar el otro bando. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Usted cree que una persona que está encendida por el fuego del Espíritu Santo va a utilizar su boca? Tremendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Primera de Crónicas 13, 2 y 3. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Cuántos creyentes en la actualidad dentro de la iglesia representan a Saúl? ¿Sabe lo más grave que hizo Saúl? De todo su desastre, de todo su declive, de toda la tragedia que le vino a Saúl y a su familia, que Saúl nunca valoró la presencia de Dios. Mire la diferencia de David. Y es la generación que debe estar representada en la actualidad por todos nosotros. Un hombre que amó, valoró y le dio la importancia en su vida, en su reinado, en su familia, en todo
todo lo que hacía a la presencia de Dios. Y ahí el desastre que tienen muchos dentro de la iglesia, porque no aman y valoran la presencia de Dios. Y ahí las grandes bendiciones que tienen muchas personas que están dentro de las congregaciones, porque aman y valoran la presencia de Dios. Jamás podrá caer fuego en tu vida. Jamás tú podrás recuperar ese fuego, esa experiencia con el fuego de Dios en tu vida, estando en chisme, en prejuicio, en divisiones, en murmuraciones. Jamás. Lo primero que tienes que hacer es restaurar el altar de tu corazón. Lo primero que tenemos que hacer, como hizo Elías, es restaurar ese altar. De lo contrario no puede haber. ¿Cuántos me están entendiendo? Miren lo que dice primero de Crónicas 15:1. Vean lo que dice. Y David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. Pero también preparó un lugar para el arca de Dios. ¿Qué representa el arca de Dios? Un lugar muy especial para ella. Wow. ¿Verdad que eso habla mucho? Habla de lo que había en el corazón de este hombre. Por eso es que a David sus enemigos no podían hacerle frente. Por eso es que cuando David salía a la batalla, era ya una victoria segura. Por eso es que David, sus enemigos le temían. Por eso es que Saúl lo veía con recelo, porque Saúl podía ver lo que había en David. ¿Y sabe lo que había en David? Presencia de Dios. ¿Sabe lo que había en David? Un amor muy grande y muy fuerte por la presencia de Dios. Wow. Maravilloso, mi Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cómo mantenemos nosotros la presencia, el fuego de Dios en nuestras vidas? Número uno. Ser entendido que tenemos una responsabilidad de mantener el fuego encendido cada día en nuestras vidas. Número 2, amar y valorar la presencia de Dios. Amados, si usted descuida la presencia de Dios, le va a pasar lo mismo que a Saúl y a su familia. Por eso es que Saúl y su familia terminaron muy mal. ¿Sabe por qué? Porque quisieron hacer las cosas en su fuerza. Usted no sabe cuántas personas dentro de las congregaciones a nivel mundial dicen que son cristianas, pero siguen haciendo las cosas a su manera. En sus negocios no incluyen a Dios. En sus estudios no incluyen a Dios. ¿Pero por qué usted dice eso? Claro que sí. I'm sorry, lo siento, pero no lo estás incluyendo. ¿Cuántos me están entendiendo? Saúl lo que quiso fue mantener su reinado. Saúl lo que hizo fue congraciarse con el pueblo. Saúl lo que hizo fue hacer las cosas en su fuerza. Y dejó la presencia de Dios a un lado. Por eso es que David, cuando viene al reinado, lo primero que hace es convocar a los líderes, a los ancianos, a los líderes. Le dijo: tenemos que traer la presencia de Dios aquí con nosotros.
Nosotros no vamos a hacer como hizo Saúl en su reinado y todo el pueblo de Israel, no. Nosotros vamos a hacer la diferencia. Dígale al de al lado, tú y yo tenemos que hacer la diferencia de muchos creyentes dentro de las iglesias que no valoran la presencia de Dios. Vamos a ver lo tercero que tenemos que hacer para mantener el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Ama y valora la palabra de Dios. Ama y valora la palabra de Dios. Amado, cuando un creyente empieza a apartarse de la oración y de la palabra de Dios, se empieza a apagar. Y sabe, cuando uno empieza a apagarse, otras cosas empiezan a seducirte. Te empieza a seducir el pecado, te empieza a seducir el mundo, te empieza a seducir la secretaria. Amas a tu esposa tremendamente. Toda la vida lo has demostrado, pero como apartaste tu corazón de la presencia de Dios y te apagaste, ahora hasta la secretaria te está seduciendo. Tremendo, amado. Está viendo lo importante de nosotros mantenernos encendidos por el fuego de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. No importa lo que te diga Discovery Channel. No importa lo que diga esta sociedad. No importa los pensamientos de grandes filósofos. Lo importante, amado, es que la misma Biblia dice de sí mismo que ella es inspirada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que tiene que importarnos. Y mira para qué sirven las Escrituras cuando nosotros la valoramos, la amamos en nuestra vida. Ella es útil para enseñarnos qué es la verdad. Hoy como cristianos estamos siendo bombardeados, estamos siendo expuestos a diario en las distintas plataformas, en las plataformas digitales. Estamos siendo bombardeados, atacados brutalmente por la mentira, por las tinieblas, que quieren hacer que dudemos, que quieren hacer que nosotros como pueblo de Dios nos dobleguemos delante de ellos, que quieren meternos un mensaje que no es verdadero. Usted no sabe cuántos creyentes han caído en esa trampa. Usted no sabe lo que dice la Biblia, que el amor en estos tiempos, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y sabe por qué? Porque no amamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le damos el valor, la importancia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuando usted no está lleno de la palabra de Dios, otras cosas van a venir a llenarlo. Cuando usted no ocupa su vida con la palabra de Dios, van a venir otras cosas que van a venir a ocupar su corazón. Cuando usted no llena su vida de la verdad de Dios, que es la palabra de Dios, van a venir las mentiras del enemigo a ocupar y a llenar eso que le corresponde a la verdad de Dios en su corazón. Usted no sabe cuántas personas van los domingos y solamente se conforman con escuchar un mensaje un domingo y después en toda la semana no saben ni a dónde tienen la Biblia, si acaso tienen Biblia. Tienes en el celular no sé qué cuántas aplicaciones, pero no tienes la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque no la amas y no la valoras. Y por eso hay tantos creyentes dentro de las iglesias, mi hermano, que están tan confundidos, que cualquier viento de doctrina los arrastra, que cualquier mentira muy abierta o sutil los envuelve. Por eso hay tantos creyentes dentro de las congregaciones que no saben discernir cuándo es el Espíritu de Dios está hablando y cuándo es el espíritu del anticristo.
En lo físico es importante nosotros alimentarnos. Clínicamente y médicamente hablando, una persona que no se alimenta bien va a tener problemas de salud. ¿Sabe por qué? Porque se le bajan las defensas y le puede dar anemia. ¿Sabe lo que eso significa? Que cualquier virus, cualquier bacteria lo puede dañar. ¿Cuántas personas dentro de la iglesia tienen anemia espiritual? ¿Sabe por qué? Porque no aman y no valoran la palabra de Dios. Así como usted necesita alimentarse cada día para estar robusto, para estar fuerte, para estar sano, cada día usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Usted tiene que amar y valorar la palabra de Dios. Usted tiene que sacar tiempo para estudiar y profundizar la palabra de Dios, porque si no va a tener anemia espiritual y cualquier cosita, cualquier trampa, cualquier mentira, cualquier engaño del enemigo va a venir a seducirte y vas a caer muy fácil. Tremendo, ¿verdad? Que usted invierta tantas horas en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, y no tenga tiempo para estar en la presencia de Dios, y mucho menos estudiar y profundizar la palabra de Dios. Usted no se imagina, amado, estamos en la era más creciente de la iglesia cristiana, pero también hay algo que tiene que llamarnos la atención. Estamos delante de una iglesia que es muy superficial, es decir, carece de profundidad. A veces nos importa más el predicador, no lo que la fama que tiene el predicador, no el contenido que tiene el predicador o la palabra que trae el predicador. Tenemos una gente ahí ahorita en la actualidad que están en la fama, en la cúspide de la fama, que dicen unos disparates, que dicen unas locuras, y un poco de bobos siguiéndolo. ¿Sabe por qué? Porque no estudian la palabra de Dios. Para usted ver que algo es falso, usted no tiene que estar muy documentado con eso que es falso. Usted tiene que estar muy documentado con lo que es verdadero. Cuando usted está documentado con lo que es verdadero, que es la palabra de Dios, cuando usted se exponga a lo falso, usted enseguida va a detectar cuando algo es falso. Hay un poco de charlatanes. Y los tienen allá arriba. Porque estamos delante de una iglesia que lo que le importa es la tapa del libro, mas no el contenido del libro. A ti no tiene que importarte mucho el predicador. A ti tiene que importarte es la palabra. ¿Qué palabra trae ese predicador? Si es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, esa palabra de Dios te va a desafiar, a retar, para que tú avances, para que tú vayas a esos niveles profundos con la presencia de Dios, para que tu corazón agrade cada día al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios es útil porque ella nos enseña que es la verdad. Ella nos hace ver lo que está mal en nuestras vidas. Por eso es que muchos están dentro de la iglesia y no saben discernir si están bien o están mal. No saben discernir si están en el fuego de Dios o están apagados. ¿Sabe por qué? Porque no aman y valoran la palabra de Dios. Cuando una persona profundiza la palabra de Dios, se va a dar cuenta
si su vida está mal o si su vida está bien. La palabra de Dios nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Nos enseña qué? Cada domingo usted lo que viene a recibir para acá es un polivitamínico. Pero entre semana usted tiene que estar alimentándose. Esa no es mi responsabilidad en la semana alimentarlo usted. Mi responsabilidad es traer polivitamínico el domingo. La responsabilidad de usted es en la semana diariamente está alimentándose de la palabra de Dios. Y entonces usted va a experimentar algo tan tremendo que usted viene el domingo y dice: wow, mira lo que el Señor me ha estado hablando en la semana. Mira, viene el Señor a confirmarlo con el hombre de Dios. Wow. ¿Me está entendiendo? Dígale al de al lado, de eso se trata. De que saque la Biblia de ahí del escaparate, que saque la Biblia que la tienes ahí guardada bajo la cama llena de telaraña, y empieces a amarla, y empieces a valorarla, y empieces a vivirla, y empieces a profundizar en ella. Tiene autoridad. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Van a pasar moda, van a pasar gobierno, van a pasar monarquía, van a pasar dinastía, van a pasar tradiciones, pero la palabra de Dios es inmutable. Wow. Maravilloso, mi Jesús. La buena noticia, amado, que si usted no lo está haciendo, empiece a hacerlo, sea obediente. Esa es la buena noticia. Empiece a hacerlo. Ámela, valórela. Apóstol, pero es que no tengo ninguna. Imagínense la ventaja que tenemos con el aparatico ese. En vez de estar perdiendo tanto tiempo en bobería, utilicémoslo correctamente. Ahí usted puede bajar muchas aplicaciones de la Biblia, es decir, hasta las distintas traducciones de la Biblia. Es algo enriquecedor cuando usted tiene las distintas traducciones, amado, porque usted eso es algo tremendo. Pero tiene en el celular, que tiene aplicaciones de juego, video, cosas, TikTok, y no tiene la palabra de Dios. Tremendo, mi amado, lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Ya desde muchos púlpitos no se predica esto. Son pocos los púlpitos que predican así, amado, y la palabra así contundente. ¿Sabe por qué? Porque muchos buscan esto, la plata, lamentablemente. Muchos van a la iglesia no a que le digan la verdad. Muchos no van a la iglesia para que sus vidas sean transformadas por el poder de Dios. Muchos van a las congregaciones para que los pastores le prediquen lo que ellos quieren escuchar. Y muchos pastores, por eso yo digo, hay iglesias que son como un restaurante, literalmente. ¿Por qué? Cuando usted va a un restaurante, ¿qué es lo primero que usted pide cuando se siente? Que usted ¿qué pide? El menú. Es decir, denme lo que yo quiero comer. Así muchos van a la iglesia creyendo que es un restaurante. Hay iglesias que son literalmente un restaurante. Le dan el menú a la gente. Hoy vamos a hablar de prosperidad. Eso es lo que tú quieres escuchar, de motivación. Está bien, eso es lo que te vamos a dar. Y después pasa para adelante, da tu diezmo. Por eso tenemos dentro de la iglesia, mi hermano, tanta gente inmadura, tanta gente superficial, tanta gente que no cambia, tanta gente que sigue haciendo lo malo, tanta gente que realmente no ama al Señor, tanta gente uniéndose a yugos desiguales, cuando la Biblia dice que no nos podemos unir a yugos desiguales. Una hermana aquí, una creyente de años en el evangelio,
Me entero que tiene el novio y entonces viene y me dice, y le digo, ajá, pero él es creyente, ¿dónde? No, él es inconverso. Le dije, vérseale, tú estás clarita, le dije. ¿Estás clarita? No, pero es que yo lo voy a cambiar. Mire, amado, en 28 años que tengo experiencia, el que no es cristiano termina sacando al que lo es. Son contaditos con los dedos de la mano. Son contaditos con los dedos de la mano, pero la mayoría saca al que está dentro de la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que no nos unamos a yugos desiguales, porque va a pensar distinto. No tiene el mismo sentir que tú. Cuando el domingo tú quieras venir para la iglesia, él va a querer ir para la playa. Cuando tú quieras venir una tarde acá a un servicio de oración, él va a querer ir para la discoteca. Mientras tú te estás guardando para el Señor, él le está echando los perros a la secretaria en el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene temor de Dios. ¡Abre los ojos! ¿Cuántos me están entendiendo? Vean las prédicas mías en YouTube para que usted vea que no tiene muchos seguidores, pero no importa. Porque ese mensaje no le gusta mucho, hermano, no le gusta. Porque las intenciones de mucha gente que viene a la iglesia, mi hermano, no es que su vida cambie. No es ser un instrumento en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Las intenciones de muchos que vienen a la iglesia es que Dios les arregle la vida. Y cuando estén pasando por algún problema, Dios les soluciona el problema. Y después te he visto y no te conozco. Muchos tienen en la iglesia al Dios bombero para que le apague el fuego, y después que le apaga el fuego se olvidan de él. Muchos tienen a Dios dentro de la iglesia como el caucho de repuesto detrás de la maleta del carro. Cuando un conductor necesita el caucho de repuesto para una emergencia, muchos tienen a Dios dentro de la iglesia solamente para emergencia, el 911, pero no porque lo aman. Muchos buscan no al Salvador, sino al que da la salvación. Muchos buscan no al que sana, sino la sanación. Muchos no buscan al Señor, sino al Salvador nada más. Muchos quieren la resurrección en su vida, pero no quieren pasar por la cruz. Y déjeme decirle, como creyente, le voy a decir una verdad verdadera. Nadie como creyente experimenta la resurrección de Cristo en su vida si primeramente no pasa por la cruz, por el dolor, por el sufrimiento, por la prueba. Debemos amar la palabra de Dios. Te ve, mira, empiezan algunos, mira, por allá se paran, empiezan a ver techo, empiezan a hablar por allá. ¿Sabe por qué pasa eso? No aman la palabra de Dios, mi hermano. Mire esos dos discípulos que iban rumbo a Emaús, se les apareció el Señor y habló con ellos y sintieron un fuego en su corazón. Amado, es tremendo. Aquí tú estás escuchando la palabra de Dios y sabes, deberías tener un anhelo cada domingo, cada día de escuchar, de profundizar la palabra de Dios. Vamos a ver otra cosa. Júntate con personas que están en el fuego. Hay gente que está apagada y se empieza a juntar con personas que están apagadas. Dime, ¿qué vas a hacer con eso? Dime, ¿cómo hacemos nosotros para mantener ese fuego encendido y no apagarnos? Debemos juntarnos con personas también. Un solo tizón se apaga. Un tizón con otros tizones se encienden. Entonces te vas a juntar. Ese es como que el que le cuesta estudiar, y entonces en la escuela o en el liceo se empieza a juntar con los malos estudiantes, con los flojos. ¿Vas a salir de esa condición? No, vas a empeorar.
Estás tomando malas decisiones. Júntate con uno que estudie para que tú veas. Júntate con uno que le guste estudiar para que tú veas. Así mismo en la parte cristiana, mi hermano, debemos juntarnos con gente que esté en el fuego de Dios. Gente de fe. Gente que nos diga, si te estás apagando, vamos a levantarnos a las 3 de la mañana, los dos juntos, vamos a orar. Te vas a encender en el nombre de Jesús. Wow. Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía, la palabra de Dios. Se juntaron la gente que está en fuego, hicieron una oración a Dios, y el lugar donde estaban tembló. Tremendo. Y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Dale. Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, como su amigo Ananías, como su amigo Misael y su amigo Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría y de inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Es decir, Daniel se juntó con 3 amigos que estaban en el fuego de Dios. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Eso es lo que se necesita. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero te vas a juntar con uno que está apagado, con uno que no le gusta orar, con uno que está todo desbaratado. Entonces te va a decir, tú estás luchando ahí para pararte a las 3 de la mañana, ¿qué te va a decir? Sigue durmiendo, eso no importa. Dios te escucha a toda hora. Ay, no tenés mala vida, mira cómo soy yo. ¿Para qué vas a ir el domingo en la tarde para el servicio allá? Eso es ya fanatismo. Y esa es la iglesia que estamos nosotros enfrentando en este tiempo, mi hermano. Tenemos un grupo de hermanos cristianos en China bajo una tiranía, bajo una dictadura terrible, que por cargar una Biblia le meten una condena, prisión terrible. Esa gente camina kilómetros exponiendo su vida porque quieren escuchar la palabra de Dios, porque aman la palabra de Dios, y tú tienes toda la facilidad del mundo y eres un flojo. ¿Sabes lo tremendo que a ti te encuentres con una Biblia y te caigan a golpe y te metan preso por 10, 15 años? Wow. Y tú te estás quejando y tú ves como un gran sacrificio ir a nuestra iglesia hija hoy en la tarde porque tenemos otro servicio, y lo ves como un gran sacrificio y como un gran esfuerzo. ¿Sabes por qué te pasa eso? Porque haces las cosas para cumplir, y Dios no necesita que tú ni yo cumplamos con Él nada. Él lo que quiere es que nosotros le amemos con todo nuestro corazón. Porque ya todo lo que nosotros teníamos que hacer, Él lo hizo. Ya nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada para ganarnos el favor de Él. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es un corazón que ama a Jesús. Es un corazón que está completamente agradecido, que rebosa de agradecimiento por todo lo que Jesús ha hecho en su vida sin nosotros merecerlo. Eso debe ser lo que nos tiene que mover. No una costumbre, no una tradición, no para cumplir, no porque nosotros te lo estamos diciendo, porque hay un gozo en mí, en muchos los que estamos aquí, de venir en la mañana y de ir en la tarde. Nos vamos de aquí casi a las 2 de la tarde, de aquí hoy nos vamos, mientras todos ustedes se van tempranito. Nosotros tenemos que quedarnos acá ministrando a la gente, hablando con la gente. Es decir, llegamos allá a la casa, apenas nos bañamos, comemos, medio descansamos y ya tenemos que ir otra vez.
Porque tenemos una responsabilidad delante de los ojos de Dios. Porque queremos que la gente se salve. Wow. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque no hay fuego de Dios. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el fuego de Dios se ha ido apagando en tu vida. Dale. Debes juntarte con personas. Si sientes que te estás apagando, empieza a juntarte con personas que están encendidas en el fuego. Un tizoncito que se está apagando y se junta con los otros que están encendidos, se empiezan a encender, mi hermano. Gracias por el entusiasmo. Lo quinto que debemos mantener para que el fuego no se apague: no dejemos de congregarnos por ningún motivo. El trabajo empieza a apartarte de las cosas de Dios. Los afanes de esta vida empiezan a apartarte de las cosas de Dios. Cuando te das cuenta, ya no tienes tiempo para congregarte ni para estar en las cosas de Dios. Y ahí es donde empieza a apagarse el fuego, mi hermano. La iglesia es como una hoguera de puro palito o leñas que están encendidas. Cuando nosotros nos unimos, hacemos un gran fuego, una gran fogata, un gran altar para el Señor. Pero tú estás por allá apartadito, se apaga, te apaga. ¿Cuántos me están entendiendo? Qué tremendo que tú vengas a la iglesia con el corazón correcto, mi hermano. Mire cómo dice Hebreos capítulo 10, versículo 25. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Saben, en la vuelta de unos años vamos a tener lo que se llama el metaverso. ¿Saben lo que significa eso? Que ya la gente va a tener la iglesia virtual. Imagínense, esto es para los flojos. Tremendo, mi hermano. Como el diablo está poniendo, le está dando a la gente lo que la gente quiere. Tremendo. Sí, virtualmente. Usted se pone unos lentes y ahí va a tener la iglesia en vivo. Iglesia virtual. Tremendo, ¿verdad? ¿Se recuerdan el jovencito que la mamá le dijo: hijo, es domingo, vístete que nos vamos para la iglesia? ¿Se recuerdan? Le dijo: no mami, yo no voy para la iglesia hoy porque yo me quedo viendo enlace. La mamá le dijo: está bien, hijo, cuando te dé hambre pasa al programa de MasterChef y ahí come. Tremenda moraleja, ¿verdad? Y así están muchos, amados, muchos. Enlace no fue diseñado. Enlace es un instrumento poderoso de Dios que ha rescatado a muchas personas, pero él no fue diseñado para que el creyente no salga de su zona de confort y se quede en la casa durmiendo o se quede en la casa muy cómodo. Tremendo. Dios quiere un pueblo que se esfuerce. Como cuando aquel rey, el rey David, le dijo, ¿se recuerdan? Al que tenía el terreno. David quería comprar el terreno para hacer un holocausto, porque había una peste que estaba matando al pueblo de Israel. Entonces David quería hacer holocausto, un altar. Comprar el terreno y hacer un altar y hacer sacrificio. Y aquel hombre le dijo a David: no te preocupes, mi señor, mi rey, yo te doy todo. Te doy el terreno, te doy los toros, te doy la leña. Tú no tienes que pagar nada. David le dijo: no.
no le daré nada a mi Señor que no me cueste. Por eso es que David, un hombre conforme al corazón de Dios, alguien que amaba la presencia de Dios. Es decir, que Jesús está dispuesto a darlo todo por nosotros, y que nosotros muchas veces no estamos dispuestos a dar absolutamente nada por Él. Me parece injusto, ¿verdad que sí? Que nosotros queremos la ley del embudo, lo anchote para nosotros y lo angosto para Dios. Tremendo. No dejes de congregarte, mi hermano. Si queremos mantener el fuego encendido, no dejemos de congregarnos. Hay otra cosita allí. Evidencia de que estoy en el fuego del Espíritu Santo. Esta se la voy a decir más rápido. Primera evidencia. Tu corazón arde cuando estás con Jesús en oración y escuchas su palabra. No es una oración mecánica. No es una oración arreglada. No es cualquier oración. Cada tiempo de oración para ti y para mí tiene que ser un encuentro con Jesús. Un encuentro íntimo con el Rey de la Gloria. Tremendo, amado. ¿Desde cuándo perdiste esto, mi hermano? ¿Desde cuándo perdiste tu vida de oración? ¿Desde cuándo perdiste el estudio de la palabra de Dios? Y eso es lo que te tiene apagado. Y hasta que no lo retome. ¿Sabe por qué hay personas que se encuentran apagadas y saben que están apagados, pero sabe por qué no se encienden? Porque no tienen ni la mínima intención de encenderse nuevamente. Pero si tú asumes responsabilidades hoy, tú te vas a dar cuenta que no puedes seguir apagado. Porque si sigues apagado, mi hermano, vas a ser una marioneta, un títere. Y cosas que nunca has hecho en tu vida, vas a comenzar a hacer por ese descuido que estás haciendo con Dios. Usted no se imagina, amado, cuántas personas, piedreros, indigentes, gente que está en la calle deambulando. Cuando usted se pone a indagar y a hablar con ellos, son personas que fueron creyentes. Y tú le dices, bueno, ¿cómo te pasó eso? Y eran tremendos creyentes en Dios, mi amado, y andaban encendidos por el fuego de Dios. Y míralo al punto que han llegado donde el enemigo los ha llevado, que están apagados, que están alejados de las cosas de Dios. Ese descuido que hacemos con la presencia de Dios, con el fuego del Espíritu de Dios, nos puede costar muy caro. Muy caro. Y puede traer consecuencias aún irreversibles en nuestras vidas. Porque Dios no puede ser burlado, mi hermano. Y todo lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar, dice la palabra de Dios. Sientes que te estás apagando o que te has apagado. ¿Qué tienes que hacer? Comienza a recuperar tu tiempo de oración, pero para allá. No sigas postergándolo. No sigas dejándolo para después. Esa postergación es algo muy peligroso. ¿Usted no cree que el enemigo enseguida huele? Detecta y dice, wow, este estaba encendido, este estaba haciéndome daño. Este es una persona muy peligrosa en las cosas de Dios. Y ahora está alejándose, y ahora está apagado, y ahora se ha ido alejando de las cosas de Dios. ¿Cómo cree usted que él va a reaccionar? Va a venir con toda su furia. Con estas cosas no se pueden jugar, mi hermano. Mire cómo Saúl jugó. Mire cómo Saúl descuidó la presencia de Dios. Llevó toda su familia, a todo el pueblo y a todo un reinado a la decadencia, al fracaso. Tremendo. Nehemías 8, 5 al 9. ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra de Dios? Aburrimiento, flojera, ganas de que esto termine rápido.
¿O sientes pasión? ¿Sientes anhelo por escuchar la palabra de Dios? ¿Estás ahí ahorita aburrido, fastidiado, con ganas de salir corriendo, con ganas de que esto termine rápido porque te está esperando un pabelloncito en la casa? Esos son indicios, mi hermano, que la irresponsablemente has estado apagando el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo. Mire, cuando Esdras empieza a predicar la palabra de Dios, mire cómo se encontraba el pueblo. ¿Cómo? Está el hermanito hablando de al lado. Tú le dices: hermanito, te quiero mucho, te respeto mucho, te amo mucho, pero déjame escuchar la palabra de Dios. Esto no es momento para ti. En la semana estoy para ti, pero ahorita es mi momento de yo escuchar la palabra de mi Dios. Para eso vine a este lugar. Uno de los motivos por el cual estoy en este lugar es para escucharlo a Él. Es para escuchar sus consejos, sus instrucciones, lo que Él tiene para mí en este día. Wow. Si alguien que está claro, un pueblo que está claro, estuvo atento a la palabra de Dios. Dale, versículo 6. Y bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acú, todo ese poco nombre raro, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, los sacerdotes, Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Wow. Había una respuesta a esa palabra. Había una sensibilidad, un amor, un valor por la palabra de Dios. ¿Tú lloras viendo las películas de Netflix? Ahí donde algunos de ustedes lloran y se conmueven. Pero en la iglesia eso cuesta, para que salga una lágrima. Y normalmente es por eso, amado, porque no hay una sensibilidad en nuestro corazón a la palabra de Dios. Es decir, venimos solamente por venir, venimos por cumplir. Tenemos el evangelio de Cristo que le costó su propia sangre. Lo tenemos como una religión, como una tradición, como una costumbre, pero no porque amamos la presencia de Dios, no porque amamos la palabra de Dios. Wow. Dale. Lo segundo, ¿cómo sabemos que estamos en el fuego del Espíritu de Dios? Estás en el primer amor. Eso significa que tu corazón no está disponible para nada ni para nadie más. Amado, cuando nosotros quitamos nuestro corazón de ese primer amor con Jesús, le estamos diciendo a todo lo que está a nuestro alrededor: mi corazón está disponible para todo el que usted quiera. Pero cuando nuestro corazón está en ese primer amor, no está disponible para más nadie. ¿Sabe por qué hay muchas personas dentro de la iglesia, mi hermano, que su corazón está en otras cosas, en otros amores, en otros intereses? Porque han quitado su corazón de ese primer amor con Dios. Si tú quitas tu corazón de ese primer amor con Dios, otras cosas van a venir a enamorarte y otras cosas van a venir a seducirte, que te van a apagar y te van a alejar de las cosas de Dios. Yo comienzo a verlo en la iglesia. Ya yo conozco esos síntomas durante 28 años. Cuando una persona que viene muy fogosa, que se involucra en todo, apasionada por las cosas, por la presencia,
usted empieza a ver que empiezan a decaer. ¿Por qué? Empiezan a dejar su vida de oración. Después de dejar su vida de oración, el enemigo le pone prejuicio contra la iglesia, es decir, empiezan a ver los defectos de la iglesia. Nunca habían visto los defectos. ¿Sabe por qué nunca habías visto los defectos de la iglesia? Ni de tus líderes. Porque tenías tu corazón en ese primer amor con Jesús. Cuando tú quitas tu corazón de ese primer amor con Jesús, vas a empezar a ver los defectos de la iglesia, vas a empezar a ver los defectos de tus autoridades. ¿Y sabe cuál es el tercer paso? Empieza a dejar los ministerios. ¿Sabe cuál es el cuarto paso? Empieza a compartir más con la gente del mundo que con los mismos hermanos de la iglesia. Quinto paso, empieza a seducirte, a enamorarte. Se te es de atractivo las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Y sexto paso, tristemente, usted lo comienza a ver que ya se aleja de la iglesia. Tremendo. Nadie se aparta de la iglesia de la noche a la mañana, mi hermano. Es que va dejando ese primer amor con Jesús. Y cuando se deja ese primer amor con Jesús, usted empieza a disponer su corazón. Empieza a decirle a todas las tentaciones, a todas las cosas que hay a su alrededor: mi corazón está libre y disponible para cualquiera que quiera. Pero cuando usted tiene ese primer amor con Jesús, es muy latente. Ese fuego del Espíritu de Dios es muy latente. Usted lo van a venir a tentar, a seducir, y usted le va a decir: yo no estoy disponible. Es como un esposo con su esposa, una esposa con su esposo. Van a venir otras mujeres, otros hombres a seducir. Usted le va a decir: miren, ¿está viendo esto? Es un anillo de compromiso. Eso significa que estoy comprometido. No estoy disponible para más nadie. ¿Cuántos me están entendiendo? Cada vez que usted ve este anillo en mi mano, usted dice: el hombre está comprometido. El hombre no está disponible. Entonces no me tire el ojo. Búsquese otro. Porque ya yo tengo dueño. ¿Cuántos me están entendiendo? Así mismo con Jesús. Wow, ¿sí lo entendieron? Entonces una persona, imagínense que usted lo ve de años, que aman al Señor, que están comprometidos con el Señor, apasionada con las cosas de Dios, de servirle al Señor. Entonces usted empieza a ver cómo empiezan a alejarse de las cosas. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque empieza a apagarse el fuego del Espíritu Santo en el corazón de esa persona, lamentablemente. Vamos a ver otra cosita ahí rapidito. Apocalipsis 2:1-5, rapidito. Ya estoy terminando. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Mire lo que le escribe el Señor a una de las 7 iglesias. Y nosotros podemos representar esas 7 iglesias. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas de la mano en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que tú haces. Es decir, todo lo que tú y yo hagamos, el Señor lo conoce. Yo te puedo engañar a ti, tú me puedes engañar a mí. ¿Quién puede engañar al Señor? Nadie. Yo conozco tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en tu contra. No me aman a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. ¿Cuál era la obra que hacían en el principio? Que amaban a Dios y amarnos entre nosotros mismos. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Es decir, no vas a ser parte de la iglesia, te van a arrancar de la iglesia, del pueblo de Dios. Contundente es la palabra, mi hermano.
Otra cosa, otra evidencia de que estamos en fuego en el Espíritu Santo, predicamos con pasión. Una persona que está apagada, amado, no tiene ningún interés por las almas que se están perdiendo. Es decir, nos estamos enfrentando en la actualidad a una iglesia donde muchos están apagados. Porque una de las evidencias más poderosas de que estamos encendidos en el fuego de Dios es que tenemos pasión por lo que se están perdiendo. Pero cuando la gente se empieza a apagar, empieza a poner excusas. Es que no tengo tiempo. Es que estoy cansado. Es que tengo que quedar lavando. Es que tengo que cocinar. Es que no me la llevo bien con el equipo de trabajo. Y empezamos a poner una serie de excusas. ¿Usted quiere ver a alguien que está apagado? Vea todas las excusas que pone. ¿Usted quiere ver a alguien que está encendido? Su pasión por Jesús, su pasión por las almas que se están perdiendo, está por encima de su cansancio, está por encima de su trabajo, está por encima de sus quehaceres. Wow. Tremendo. ¿Cuántas personas hay apagadas dentro de las congregaciones? Y que a las tinieblas les conviene tenerlas así. Porque no ejercen ningún tipo de oposición, ningún tipo de peligro. Lo que más le conviene a las tinieblas es tener un poco de gente dentro de las congregaciones que están apagadas. No permitamos eso, mi amado. Volvamos a ese primer amor, volvamos a esa vida de oración, volvamos a la palabra de Dios. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Hechos 16, 23 al 32. Esto es para algunos de ustedes que vive poniendo excusas o vive quejándose por cualquier cosita. Ay, que no tengo para el pasaje. Ay, que ayer me comí una arepa con mantequilla. Ay, dale gracias a Dios que te comiste una arepa con mantequilla. Y golpearon a Pablo y a Silas, discípulos de Señor. Los golpearon severamente. No por tracalero, no por tramposo, no por mala paga, no por sinvergüenza, no por mal testimonio. Lo golpearon por predicar la palabra. Mire, cuando alguien está en fuego, a las tinieblas le da un terror. Es de alta peligrosidad para las tinieblas. Mire, cuando alguien les presento a alguien que está en fuego, en el fuego de Dios, es decir, le dieron una paliza, lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no se escaparan. Es decir, así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo, lo inmovilizaron de manos y pies. Las tinieblas dijeron: estos tipos no nos convienen. Esta gente está en fuego. Esta gente es de alta peligrosidad en contra de nosotros. Esta gente sabe lo que quiere. Esto no es un poco de creyentes que están dentro de la iglesia, que están perdidos, que no saben ni lo que quieren. Esto sí es sufrir por el evangelio, mi hermano, no porque te estás comiendo una arepa con mantequilla. Esto sí es sufrir por el evangelio, no porque te estás quejando porque tienes que ir hoy en la tarde al segundo servicio. Esto sí es sufrir por el evangelio. Ahí, dale. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban en un lugar oscuro, frío, con las heridas de los latigazos que le dieron, inmovilizados de pies y de manos. Ellos se ponen a orar y a adorar a Dios. Wow. Yo no sé si tú logras entender esto, mi hermano, pero yo creo que ninguno de los que estamos aquí hemos pasado por esto, por predicar el evangelio.
Y empezaron a orar y cantar himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta su cimiento. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Y el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par y dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. Y el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Esto es una gente cuando está en el fuego de Dios. Esta es una gente cuando está llena del Espíritu de Dios. Ama la palabra, ama la presencia. En los momentos más rudos sigue adorando a su Dios, sigue confiando en su Dios. Wow, sigue predicando la palabra. Wow, qué maravilloso es mi Jesús. Otro aspecto, otra evidencia cuando estamos en fuego. Veces cualquier obstáculo y oposición te quiere detener. Vences, vuélvemelo a poner, vences cualquier obstáculo o oposición que te quiera detener. Cuando alguien está en fuego, hermano, sabemos realmente que cuando estamos en fuego queremos hacer la voluntad de Dios. Va a haber mucha oposición, se van a levantar muchas cosas que van a querer detenernos. ¿Por qué? Porque a la tiniebla no le conviene a alguien que esté a la disposición del reino de Dios. Alguien que quiera dejarse utilizar por Dios, a las tinieblas no le conviene. Va a haber un levantamiento, sí, va a haber una oposición, sí. Pero cuando nosotros estamos en fuego, amado, en el nombre de Jesús, tenemos la autoridad, el poder del Espíritu de Dios. Tenemos a alguien que nos llamó, que nos va a respaldar, que va delante de nosotros como poderoso gigante. Todo el que nos haga frente va a caer por tierra. Todos nuestros enemigos huyen delante de la presencia de Dios, porque mayor es el que está en nosotros que Satanás y todos sus demonios. Wow, alguien que está en fuego es alguien que está en autoridad. Alguien que está en fuego es alguien que las tinieblas reconocen y le tiemblan y le temen y huyen. A las tinieblas no les conviene mantenernos distraídos en el trabajo, en nuestros asuntos, en nuestras cosas, todo el día haciendo cosas, pero nada de reino. Listo, la tiniebla dice: a este yo lo tengo embobado. Afanándonos por las cosas. Tremendo. Usted no sabe cuánta oposición tuvo Pablo, tuvo Silas, tuvo los discípulos, tuvo la iglesia. Oposición terrible, mi hermano. Quinta evidencia: te vuelves un cristiano radical. Cuando alguien está en fuego, es un creyente que es radical, que a los malos le dice malo y a los buenos le dice bueno. No anda maquillando, no anda. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que vivió Daniel, lo que vivieron los amigos de Daniel. El horno de fuego, el foso de los leones. Eso sí es prueba, mi hermano. Eso sí es prueba. No porque te estás comiendo una arepa con mantequilla y te estás quejando más que quién sabe. No porque tuviste que venirte a pie, porque hoy no tenías pasaje, tuviste que venirte a pie desde ahí, desde la 190 aquí. Tremendo, ¿verdad? Esto sí es prueba.
¿Sabes lo que te meta en un foso con un poco de leones? ¿Sabes que te metan en un horno de fuego y lo manden a calentar 7 veces más de lo acostumbrado? Y que el rey Nabucodonosor le diga: vamos a ver si el Dios que tú le sirves tanto te puede rescatar de allí. Y que ellos le digan al rey: mira, si Él nos rescata, listo. Y si no nos rescata, igualito le vamos a seguir sirviendo. Ahora, esto no es el poco creyente que hemos nosotros dentro de las iglesias circunstanciales que se quieren apartar de Cristo porque Cristo no te ha respondido alguna oración. Entonces ya tú estás enluchado con Dios y ya te quieres apartar de la iglesia. Qué convicciones tan profundas, ¿verdad? Que le dicen a... Queremos decirte algo, rey. Si el Señor nos libra, le vamos a servir igualito. Pero si no nos libra y nos deja morir allí, igualito le vamos a seguir sirviendo. ¡Guara! ¿Cuántos aquí en esta mañana, mi hermano, están así, mira, de apartarse? Porque le están orando a Dios de hace cierto tiempo y como Dios no te ha dado la respuesta ahorita, estás enluchado con Dios y te quieres ya apartar de las cosas de Dios. Así están, mira. Gente radical, mi hermano, es lo que se necesita en este tiempo. ¿Cómo se ha perdido eso, verdad? Ahorita vemos creyentes dentro de la iglesia que están jugando para los dos bandos. Son una cosa aquí en la iglesia y en la casa son otra. Son una cosa aquí en la iglesia y en el trabajo son otra. Aquí en la iglesia le dicen a Dios: limpia mis labios, pasa carbón encendido, purifícalo. Y entonces en el trabajo están muertos de la risa y tirando chistes picantes, chistes groseros. Lindo que te ve, dando mal testimonio, porque quiere ser agradable, para que no te vean un creyente aburrido. Entonces has decidido complacerlos a ellos, pero no estás complaciendo al Señor. ¿Sabe qué prefiero yo? Queda bien delante del Señor y no importa si quedo mal delante de quien tenga que quedar. Y esa es la iglesia que el Señor anhela, y la iglesia que el Señor viene a buscar, sin mancha, sin contaminación y sin arruga. No como el pastor ese sinvergüenza, ¿verdad? ¿Se recuerdan el video? Que tú podías ser un cristiano adúltero. Qué barbaridad, mi hermano. Yo estoy en esa iglesia y él apenas está diciendo eso, me paro delante de todo el mundo y le digo: usted se debió a la palabra de Dios y lo que le viene es duro. Es una iglesia de 40,000 personas en Bogotá y que nosotros podemos ser cristianos adúlteros. Señor, reprenda al diablo. ¿Cuántos vieron ese video? Levanten la mano. Ustedes escucharon parte de la prédica. Yo no estoy mintiendo. Ustedes lo escucharon allí. Súper famoso. Bueno, si tú quieres echarte tu rascadita de vez en cuando, eso no importa, porque ya tú eres salvo y ya tú tienes al Señor. ¿Qué? Pero ese es el mensaje que a muchos les gusta escuchar, porque muchos creyentes no le dicen a lo malo malo y a lo bueno le dicen bueno. Muchos creyentes que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y cierro con broche de oro. Perdonen los minuticos que me pasé. Tiene gozo y anhelo por la casa de Dios. Salmo 122, versículo 1. Esto no es como algunos de ustedes que vinieron hoy como para el Via Crucis, que vinieron hoy para acá. Los ángeles tuvieron que caerle a pellizco y para que pudieran venir hoy para el servicio.
Me sentí muy feliz cuando me dijeron, vamos al templo del Señor. ¿Cómo se sintió? Muy feliz. Wow. Eso habla de un corazón que está agradecido. Salmo 84:10. Prefiero pasar un día en tu templo que estar 1000 días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu templo que el convivir con los malvados. Wow. ¿Qué nos dice esto? Una gente que tiene anhelo por la casa de Dios, por la presencia de Dios. Eso tiene que ver con corazones que están agradecidos verdaderamente. Eso tiene que ver con personas que vienen a la iglesia no solamente por cumplir, no por religión, no por tradición, no porque el hermano es chévere, no porque el pastor es chévere, sino que venimos a la iglesia con el motivo correcto, que amamos la presencia de Dios, que estamos agradecidos con todo lo que ha hecho el Señor con nosotros y seguirá haciendo. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso bien fuerte al Señor?